Todavía puedo sentir el eco de aquella risa seca atravesando la sala de reuniones, como si fuera una cicatriz que no se borra. No fue una broma ni un comentario pasajero. Fue una emboscada calculada frente a todos mis compañeros, frente al comité ejecutivo y hasta frente a clientes que habían sido invitados con premeditación. Yo estaba allí, de pie con mi carpeta de informes, mientras Thomas Berger, mi jefe, mi verdugo aquel día, hacía trizas mi reputación con frases cortas, punzantes, que caían como piedras sobre un cristal fino. «Esto es lo que pasa cuando alguien está fuera de foco», dijo él, señalando mi presentación como si fuera un examen escolar mal resuelto. Nadie se rió. Nadie se atrevió tampoco a defenderme. El silencio de la sala se convirtió en la verdadera humillación. Miradas desviadas, cabezas bajas, teclados que de repente reclamaban atención urgente. Yo respiré hondo, fingiendo serenidad, y guardé los papeles en mi bolso. Nadie lo sabía entonces, pero aquel bolso contenía meses de registros, correos impresos, facturas duplicadas, notas con fechas, pruebas de que Thomas no era el héroe empresarial que vendía en cócteles de gala, sino un hombre que desviaba fondos con la misma naturalidad con que regalaba sonrisas falsas. No empecé a coleccionar pruebas por venganza. Fue instinto. Cada vez que él ordenaba pagar a un proveedor externo que jamás aparecía en nuestras reuniones, algo en mí se activaba. Cada vez que mandaba un correo a medianoche pidiendo flexibilidad contable, yo lo archivaba en una carpeta cifrada. Lo hice al principio para protegerme. Después, porque vi el patrón. Mi nombre es Elisa. Llevo 10 años como analista de proyectos financieros, y sé leer cifras como otros leen cartas de amor. Cuando vi las inconsistencias, comprendí que había dos opciones: mirar a otro lado, como hicieron muchos, o guardar cada pieza hasta armar un mapa. Yo elegí lo segundo. Esa noche regresé a casa con una mezcla de rabia y lucidez fría. Abrí mi portátil, encendí la lámpara del escritorio y desplegué los documentos que había ido guardando durante meses. El reloj de pared marcaba las 11:30, pero no tenía sueño. Tenía un propósito. Empecé a ordenar las pruebas en un esquema. Correos electrónicos con solicitudes extrañas de reajustes contables. Facturas duplicadas que llevaban la misma fecha y concepto, pero a proveedores distintos. Llamadas registradas a números de contacto inexistentes en directorios comerciales. Órdenes de pago firmadas digitalmente solo por Thomas. Cada línea, cada dato, era como un hilo de tela suelta que, al tirar, dejaba ver lo que había detrás. Un tejido de corrupción cuidadosamente disfrazado. Recordé a Marta, mi amiga de confianza, que trabajaba en cumplimiento normativo en otra firma. Un domingo cualquiera, en su casa, le había mostrado algunos de estos papeles. Ella los hojeó en silencio. Luego me miró fijamente. «Si decides avanzar, hazlo bien», me advirtió, con respaldo legal. «No vayas sola contra él, Elisa. Estos hombres siempre tienen redes invisibles». Su consejo me acompañaba como una brújula. La mañana siguiente, entré a la oficina fingiendo normalidad. Thomas me saludó con un gesto ligero, satisfecho, como quien cree que ha aplastado un insecto. No sabía que yo ya había pedido cita con un despacho de abogados especializados en derecho corporativo. No sabía que mi silencio era estrategia, no sumisión. Durante semanas soporté rumores. Escuché a colegas decir que yo estaba desgastada, que quizás no tenía la fortaleza para proyectos grandes. Era la narrativa que Thomas había sembrado. Minar mi reputación hasta que yo misma pidiera salir. Y lo peor era que funcionaba. Veía cómo las personas me evitaban, cómo mi nombre desaparecía de correos importantes. Pero cada desprecio era gasolina para mi determinación. Yo tenía lo que él no imaginaba, pruebas sólidas, y sobre todo, tiempo. Un martes, después de una reunión especialmente tensa, decidí dar el siguiente paso. Me reuní con el abogado recomendado por Marta. Su despacho estaba en un piso discreto, sin placas ostentosas. Me recibió una mujer de cabello gris, gafas finas y un tono de voz que inspiraba confianza inmediata. «Muéstreme lo que tiene», dijo sin rodeos. Saqué el dossier de mi bolso. Ella lo revisó hoja por hoja, marcando con un bolígrafo rojo ciertas partes. «Esto no es una sospecha», concluyó al cabo de media hora. «Esto es evidencia de desvío de fondos. Lo recomendable es preparar un informe completo para el comité de auditoría de tu empresa, con respaldo legal. Y por si acaso,
una copia para las autoridades reguladoras. Respiré hondo. El camino ya no era un secreto en mi mente. Era un plan concreto. Las siguientes semanas fueron una mezcla de rutina aparente y estrategia silenciosa. Yo seguía cumpliendo con mi trabajo, entregando informes, asistiendo a reuniones, fingiendo que el golpe de Thomas había surtido efecto. Pero, detrás de esa máscara, cada noche organizaba el expediente que lo hundiría. Había aprendido a ser meticulosa. Cada documento estaba numerado, fechado, clasificado. Tenía copias en un disco duro encriptado y otra versión guardada en la nube con contraseña de 2 factores. También había entregado una copia física a Marta, como medida de seguridad. Nadie podía borrarlo todo de un plumazo. Lo más difícil era lidiar con el ambiente hostil en la oficina. Thomas intensificó su campaña. Empezó a asignarme tareas menores, como si quisiera degradarme públicamente. Comentaba en los pasillos que yo necesitaba descanso, o que mi perfil no era para cargos de liderazgo. Era un guión bien ensayado, minar mi moral hasta que renunciara, pero no me fui. Y eso lo desconcertaba. Un día, en plena reunión, interrumpió mi presentación para burlarse de un gráfico. «Esto es demasiado técnico», dijo con su sonrisa venenosa. «La gente necesita liderazgo, no matemáticas». La sala rió, pero no de alegría. Rió por miedo. Yo no contesté. Solo anoté la fecha y la hora en mi libreta. Todo quedaba registrado. Mientras tanto, el despacho de abogados avanzaba. Prepararon un informe detallado, con todas mis pruebas, y lo enviaron al comité de auditoría de la empresa. La reacción fue lenta. Durante días no supe nada, hasta que finalmente recibí una invitación a una reunión privada. Ese día llegué temprano. El comité estaba compuesto por 3 directivos y un asesor externo. Me pidieron que expusiera mi caso. Hablé con calma, sin dramatismo, mostrando documentos, fechas, cifras. Nadie me interrumpió. Nadie me ridiculizó. Al terminar, hubo un silencio pesado. El asesor externo carraspeó. «Esto es grave», dijo. «Aquí hay indicios claros de fraude corporativo». Yo asentí. Sabía que a partir de ese momento todo cambiaría, aunque no sabía aún cuánto me costaría. Esa misma tarde, Thomas empezó a sospechar. Me cruzó en el pasillo y me miró con un brillo diferente. Menos confiado, más inquieto. «¿Sabes lo que haces, Elisa?», me susurró. Esa noche apenas dormí. Sabía que el tablero se había movido. La noticia corrió más rápido de lo que esperaba. No sé si fue una filtración intencionada desde el comité o una reacción inevitable de los murmullos corporativos, pero en cuestión de días, la atmósfera en la oficina cambió. Había silencio cuando yo entraba a la sala, miradas cruzadas, conversaciones que se cortaban al pasar. Thomas aún sonreía, aún daba órdenes con voz firme, pero yo podía notar el temblor apenas perceptible en sus gestos. Su estrategia, como buen manipulador, fue contraatacar. Convocó una reunión general. Allí, frente a todo el equipo, intentó transformar la investigación en un simple malentendido administrativo. Habló de errores humanos y descoordinación, y en medio de su discurso, lanzó una indirecta venenosa. Algunos confunden rigor con obsesión, y la obsesión nunca es buena para los negocios. Era una alusión directa a mí, por supuesto. Lo miré fijamente. No respondí. Sabía que la mejor arma era el silencio. El comité ya había visto pruebas irrefutables, y cada palabra de Thomas solo lo hundía más. Esa misma tarde recibí un correo anónimo en mi bandeja personal. Decía: «Ten cuidado. Él no se va a quedar de brazos cruzados. Busca protección». No supe quién lo había enviado. Tal vez alguien del comité, tal vez un colega arrepentido. Pero el mensaje me dejó helada. Aún así, seguí adelante. Los auditores externos comenzaron a entrevistar al personal. Preguntaban por contratos, facturas, autorizaciones. La tensión crecía. Thomas ya no podía ocultar su nerviosismo. Caminaba por los pasillos con el móvil pegado al oído, levantando la voz, como si gritándole al aire pudiera revertir la situación. Un viernes por la tarde, mientras recogía mis cosas, me interceptó en la salida. «¿Qué pretendes lograr, Elisa?», me preguntó, con esa sonrisa que ya no ocultaba la rabia.
La verdad, contesté. La verdad arruina a todos, dijo él, casi en un susurro. Por primera vez me dio lástima, no porque mereciera compasión, sino porque vi en sus ojos algo que nunca antes había visto, miedo real. Esa noche, revisando mis copias, entendí que el momento del choque final se acercaba. No era cuestión de sí, sino de cuándo. Y yo estaba lista. El lunes siguiente la empresa amaneció distinta. El comité de auditoría convocó una reunión extraordinaria a puertas cerradas. No era habitual. En años trabajando allí, jamás había visto tanta urgencia en un correo oficial. Supe al instante que se trataba de Thomas. Entré en la sala con el corazón acelerado. Los miembros del comité estaban serios, acompañados por 2 abogados externos. Sobre la mesa había carpetas gruesas y pantallas encendidas con gráficos de flujos financieros. Apenas me senté, uno de ellos me entregó un documento. «Esto confirma lo que presentaste», dijo con voz grave. «Hay un desvío de fondos de más de 2 millones de euros en los últimos 3 años». Respiré hondo. No sentí victoria, sino una mezcla de alivio y temor. El presidente del comité me miró con firmeza. «A partir de hoy, quedas bajo protección interna. Nadie podrá tomar represalias en tu contra. Pero también debes entender que lo que viene será duro». Asentí. Estaba preparada. Horas más tarde, Thomas fue llamado a declarar. La escena era casi teatral. Él, impecable en su traje azul marino, entrando con una sonrisa forzada, como si aún creyera que podía manipular la situación. Intentó negar, ridiculizar, incluso insinuó que yo había manipulado datos. Pero los auditores proyectaron en la pantalla órdenes de pago con su firma digital, correos enviados desde su cuenta personal, transferencias que llevaban su autorización. La sala entera se convirtió en un espejo donde él se enfrentaba a su propia verdad. Thomas perdió los estribos, golpeó la mesa con el puño, acusó a medio mundo de conspiración. «Esto es una cacería de brujas», gritó. «Una farsa montada por gente mediocre». Yo lo observaba en silencio. No necesitaba hablar. Mis pruebas lo hacían por mí. Cuando lo escoltaron fuera de la sala, la empresa entera quedó en shock. Algunos lo habían idolatrado, otros lo habían temido. Ahora lo veían por lo que realmente era, un hombre acorralado. Esa tarde recibí un mensaje de Marta. «Sabía que llegarías hasta aquí. Mantente firme. Aún no ha terminado». Y tenía razón. El verdadero clímax aún estaba por venir. La noticia de la suspensión de Thomas se propagó como pólvora. A primera hora del martes, los pasillos de la oficina eran un hervidero de murmullos. Que si lo habían despedido, que si estaba bajo investigación policial, que si iba a demandar a la compañía. Nadie tenía la versión oficial, pero todos sabían que algo irreversible había ocurrido. Yo caminé entre ellos con la frente en alto, no por orgullo, sino porque entendía que la mirada de muchos estaba sobre mí. Algunos me sonreían con complicidad, otros evitaban cruzar los ojos, como si temieran ser asociados conmigo. Ese mismo día, recibí un correo cifrado de los abogados externos. Me pedían presentarme a una reunión adicional con la junta directiva. El asunto estaba escalando más de lo previsto. Los auditores habían encontrado indicios de cuentas en el extranjero vinculadas a empresas pantalla. La reunión con la junta fue intensa. 10 directivos alrededor de una mesa larga, cada uno con sus propias preocupaciones. «Queremos entender tu papel en todo esto», dijo uno de ellos. «Mi papel es simple», respondí con calma. «Descubrí las irregularidades, las documenté y las presenté. Nada más». El asesor legal intervino. Y lo hizo de manera impecable. Gracias a su metodología tenemos pruebas sólidas que resistirán cualquier impugnación. Hubo un silencio breve. Yo sabía que no todos estaban de mi lado. Algunos habían protegido a Thomas durante años, porque su brillo público les beneficiaba. Otros temían que el escándalo arruinara contratos millonarios. Pero ya no había marcha atrás. Esa noche, sola en mi apartamento, abrí una caja que guardaba bajo la cama. Dentro estaba el objeto que se había convertido en mi talismán, un viejo reloj de bolsillo que perteneció a mi padre. Cada vez que el miedo me rozaba, lo sostenía en la mano y recordaba su voz. «La dignidad no se negocia, hija. Nunca».
Ese tic-tac me acompañó mientras recibía una llamada inesperada. Era Thomas. Elisa. Su voz sonaba ronca, agotada. Podemos arreglar esto. Retira lo que dijiste y yo te garantizo un ascenso. Me quedé en silencio unos segundos. No estoy en venta, le contesté finalmente. Te vas a arrepentir, escupió antes de colgar. No sentí miedo, sentí certeza. La batalla había dejado de ser privada. Ahora era pública, y la verdad estaba de mi lado. El jueves amaneció con titulares en los periódicos financieros. Consultora en el ojo del huracán por presunto fraude interno. No mencionaban nombres todavía, pero dentro de la empresa todos sabíamos quién era el protagonista. La reacción de Thomas fue furiosa. Enviaba correos a toda la plantilla desde su cuenta personal, proclamando su inocencia y acusando a una empleada resentida de haber manipulado información. No ponía mi nombre, pero no hacía falta. Todos entendían a quién señalaba. Aquella mañana, al entrar en la oficina, sentí las miradas más pesadas que nunca. Algunos compañeros me susurraron un ánimo, otros se apartaron. Yo avancé recta hasta mi escritorio, abrí mi portátil y respiré hondo. La tormenta estaba en su punto más alto. El comité de auditoría me convocó nuevamente. Esta vez, la reunión incluía a representantes de la autoridad reguladora. El ambiente era diferente. Ya no se trataba de un conflicto interno, sino de un caso con consecuencias legales. Expliqué todo otra vez, con la misma calma, pero ahora con un público mucho más exigente. Los reguladores preguntaban con precisión quirúrgica. ¿Puede confirmar la autenticidad de estos correos? Sí, los he guardado con sellos de tiempo y verificación digital. ¿Quién autorizó estas transferencias? El señor Thomas Berger. Aquí están las órdenes con su firma electrónica. Cada respuesta era un clavo más en el ataúd de Thomas. Cuando salí de la sala, sentí un temblor en las piernas. No era miedo, era el peso de todo lo que estaba en juego. Afuera, Marta me esperaba. Había logrado entrar como asesora de cumplimiento externo. Me abrazó fuerte. Ya no hay vuelta atrás, me dijo. Nunca la hubo. Contesté. Esa misma tarde, la empresa anunció oficialmente la suspensión indefinida de Thomas y la apertura de un procedimiento disciplinario que podría terminar en denuncia penal. Los correos de sus seguidores más fieles cesaron de repente. El silencio, ese silencio que al inicio me había humillado, ahora se convirtió en mi aliado. Por primera vez en meses, dormí profundamente. Pero al día siguiente, una llamada inesperada me devolvió la atención. El número era desconocido. Contesté. Elisa. Una voz grave habló. Soy periodista de Financial Herald. Sé lo que descubriste. Quiero que me lo cuentes. Me quedé helada. El caso ya no era solo corporativo. Estaba a punto de hacerse público en toda su magnitud. Colgué sin dar una respuesta inmediata al periodista. Mi instinto me decía que no debía hablar todavía. El caso estaba en curso. Los abogados trabajaban en cada detalle, y cualquier palabra maldicha podría ponerlo todo en riesgo. Aún así, el simple hecho de que un medio internacional tuviera mi número significaba algo claro. Ya no era un secreto. Esa mañana, al llegar a la oficina, lo confirmé. Había cámaras frente al edificio, periodistas esperando, micrófonos extendidos. No sabían a quién perseguir, así que grababan a todos. Varios compañeros entraban con la cabeza gacha, otros corrían para esquivar preguntas. Yo respiré hondo y crucé la puerta principal como si no pasara nada, aunque por dentro mis pulsaciones se disparaban. En el ascensor, un colega me susurró. Dicen que Thomas está preparando una contrademanda contra la empresa y contra ti. Que lo intente, contesté, con más firmeza de la que sentía. El comité organizó una videollamada urgente. En la pantalla, los rostros tensos de los directivos y abogados. Uno de ellos habló con tono seco. A partir de hoy, Elisa, tendrás seguridad privada. La empresa cubrirá los costos. No queremos que ninguna represalia te alcance. Me quedé en silencio unos segundos. Seguridad privada. Nunca había imaginado que mi trabajo como analista de riesgos me llevaría a esa situación. Pero acepté. Esa misma tarde, Thomas rompió su silencio en redes sociales. Publicó un comunicado en el que se proclamaba víctima de un complot interno orquestado por empleados mediocres que envidiaban su liderazgo.
La publicación tuvo cientos de comentarios de apoyo, pero también de burla. La gente ya no le creía. En paralelo, los auditores descubrieron algo más grande. Una transferencia a una cuenta en un paraíso fiscal, vinculada a una empresa fantasma cuyo representante legal era, nada más y nada menos, un primo de Thomas. La evidencia se volvía aplastante. Me llamaron para una nueva sesión con la autoridad reguladora. Esta vez, la tensión era tan densa que apenas podía respirar en la sala. Señorita Elisa, ¿es consciente de que gracias a su documentación hemos abierto una investigación penal contra el señor Berger?, preguntó el fiscal. Sí, respondí, con voz firme. Entonces también debe ser consciente de que usted será llamada como testigo principal. Lo sabía, pero escucharlo de manera oficial fue como recibir un golpe directo al pecho. Esa noche, de regreso en mi apartamento, encendí la televisión. Ahí estaba, Thomas, rodeado de cámaras, entrando a un juzgado preliminar. Su rostro ya no mostraba la arrogancia de antes, sino la tensión de quien empieza a comprender que el imperio que construyó sobre humo se está desmoronando. Yo apagué el televisor. No quería verlo. Solo quería dormir. Pero en la madrugada un mensaje llegó a mi teléfono. Un número oculto. Solo decía: «Esto no ha terminado. Te haré pagar». Me quedé mirando la pantalla iluminada en la oscuridad. El miedo intentó entrar, pero lo contuve. Cerré el móvil y apreté en mi mano el viejo reloj de mi padre. Tic-tac. Dignidad. Resistencia. Sabía que el acto final estaba cerca. El día de la audiencia preliminar llegó con un cielo gris y un frío que se colaba hasta los huesos. Yo entré al edificio del tribunal con paso firme, acompañada por los abogados de la empresa y por 2 agentes de seguridad que no me dejaban sola ni un instante. Nunca antes había sentido tan palpable el peso de cada mirada, de cada flash de las cámaras que se agolpaban en la entrada. Dentro, la sala estaba repleta. Thomas estaba allí, sentado junto a su defensa. Llevaba el mismo traje azul marino que usaba en las presentaciones de la empresa, pero ya no le quedaba con la misma elegancia. Parecía colgarle, como si hubiera encogido en cuestión de semanas. Aún así, intentaba mantener la postura, el gesto altivo, la sonrisa ensayada. Cuando me llamaron a declarar, respiré hondo y caminé hasta el estrado. El fiscal me miró con seriedad. Señora Elisa, ¿puede exponer brevemente cómo obtuvo la información que hoy nos trae? Conté mi historia, sin adornos, cómo detecté irregularidades, cómo guardé cada correo, cómo recopilé facturas duplicadas, cómo pedí asesoramiento legal antes de actuar. Mostré, una vez más, los documentos clave. Los jueces escuchaban en silencio. Cada palabra parecía tallarse en el aire. La defensa de Thomas intentó atacarme. ¿No es cierto que usted tenía un resentimiento personal contra mi cliente?, preguntó su abogado con voz fuerte. Lo único que tenía era un deber profesional, respondí con calma. ¿No es cierto que usted buscaba un ascenso que nunca consiguió? Lo único que busqué fue la verdad. La sala murmuró. El juez golpeó con el mazo para pedir silencio. Entonces el fiscal mostró la prueba definitiva: registros bancarios de transferencias a la cuenta offshore, con la firma digital de Thomas. El abogado defensor intentó objetar, pero era inútil. Era su firma, su autorización, su rastro. Por un instante, Thomas perdió la máscara. Su rostro se crispó, sus labios temblaron. Fue apenas un segundo, pero suficiente. Todos lo vieron. Cuando la audiencia terminó, el juez ordenó medidas cautelares contra él. No podía salir del país, sus cuentas quedaban congeladas, y debía responder en un juicio formal. Yo salí de la sala con el corazón golpeando en mi pecho. Afuera, los periodistas me rodearon, pero los agentes me abrieron paso. Solo escuchaba preguntas mezcladas. ¿Cómo lo descubrió? ¿Teme represalias? ¿Se arrepiente de haberlo denunciado? No respondí. Guardé silencio, porque comprendí que la verdadera respuesta no estaba en mis palabras, sino en los hechos que habían quedado escritos en documentos imposibles de negar. Esa noche, sola en mi apartamento, encendí de nuevo el reloj de mi padre. El tic-tac sonaba más fuerte que nunca. Y por primera vez, después de meses, sentí paz. Pero también supe que aún faltaba el clímax.
El juicio final. El juicio comenzó semanas después, en una sala aún más grande, con público, prensa acreditada y un aire denso que parecía mezclar expectativa y morbo. Era un espectáculo, pero también una batalla de vidas reales. Thomas entró primero, esposado, aunque con la frente en alto. Intentaba aparentar dignidad, como si todavía fuese aquel líder admirado en las cenas de gala. Pero la sala entera percibía la fragilidad detrás de la fachada. Sus abogados cargaban con carpetas enormes, llenas de argumentos desesperados. Cuando me tocó declarar otra vez, lo hice con la misma serenidad que había ensayado tantas noches en mi cabeza. Conté cómo había empezado todo con un simple patrón anómalo de facturación. Mostré nuevamente documentos, fechas, transferencias, las firmas electrónicas que lo incriminaban. El fiscal me acompañó con precisión. ¿Puede explicar por qué decidió conservar cada prueba, incluso cuando nadie le creía? Porque la verdad no necesita espectadores, solo paciencia, contesté. El murmullo en la sala fue inmediato. La defensa intentó destrozarme. Me llamaron obsesiva, ambiciosa, dijeron que buscaba protagonismo. Pero yo tenía lo que ellos no: pruebas incontestables. Cada vez que intentaban una embestida, el fiscal respondía con un documento que cerraba la discusión. Era como ver caer fichas de dominó, una tras otra. El momento decisivo llegó cuando se reveló el informe final de los auditores externos. Allí estaba todo: un entramado de empresas fantasma, cuentas en el extranjero y transferencias millonarias autorizadas por Thomas. La evidencia era tan clara que incluso algunos de sus propios defensores bajaron la mirada. Thomas, arrinconado, se levantó de golpe. «Todo esto es mentira», gritó. «Me quieren destruir porque soy el único que sabía dirigir esta empresa». El juez golpeó el mazo 3 veces, exigiendo orden. La sala estaba en un silencio absoluto, como si todos contuvieran la respiración. Yo lo miré. No con odio, no con venganza. Lo miré con la calma de quien sabe que la dignidad se recupera cuando la verdad se sostiene sola. Días después, llegó la sentencia. Culpable de fraude corporativo y malversación de fondos. Condena a prisión y una multa millonaria. Su nombre, que antes brillaba en las portadas por su carisma, ahora aparecía como sinónimo de corrupción. En la empresa, el cambio fue inmediato. Directivos que antes lo habían protegido renunciaron en silencio. Se instauraron nuevos protocolos de transparencia. Y a mí me ofrecieron un cargo en el comité de cumplimiento, con salario alto y prestigio. Lo rechacé, porque lo que yo necesitaba no era un título, sino recuperar mi vida. Me tomé unas semanas de descanso en un pequeño pueblo costero, lejos de pantallas y juntas directivas. Caminaba por la arena al amanecer, escuchando el mar y el tic-tac del reloj de mi padre en mi bolsillo. Allí comprendí algo simple. Mi batalla no había sido contra un hombre, ni siquiera contra un sistema corrupto. Había sido contra mi propio miedo. Y lo había vencido. Hoy, cuando alguien me pregunta por qué no me rendí, respondo siempre lo mismo. Porque la humillación no se olvida, pero la dignidad se defiende. Volví de aquel pueblo costero con otra mirada. El sonido del mar me había enseñado que la calma también es una forma de fuerza. Ya no sentía la urgencia de demostrar nada a nadie. Lo había hecho. Lo que quedaba era reconstruir. En la empresa, el ambiente era otro. Había protocolos nuevos, auditorías regulares, un comité de ética que parecía más que un adorno. Algunos me saludaban con respeto sincero, otros con una incomodidad que delataba su silencio de meses atrás. Yo ya no buscaba reconocimiento. Había aprendido que la mayoría calla por miedo, y que no todos tienen el valor de enfrentarse a un poder abusivo. No los juzgaba, pero tampoco los olvidaba. Thomas, por su parte, se convirtió en un fantasma. Su nombre aparecía en titulares cada cierto tiempo, asociado a juicios, apelaciones fallidas o intentos desesperados de limpiar su imagen. Nadie lo contrataba ya. Su caída fue un recordatorio de lo frágil que puede ser una reputación construida en mentira. Yo me quedé con algo más valioso: la certeza de que la dignidad no es negociable. Había pasado noches de insomnio,
días de miedo, semanas de hostilidad. Pero al final, había demostrado que incluso cuando alguien con poder te humilla frente a todos, la verdad puede ser el arma más silenciosa y demoledora. Una tarde, mientras tomaba café en una terraza tranquila, Marta me dijo: ¿Sabes qué es lo que más admiro de ti? Que nunca gritaste. Sonreí. No hacía falta. Los documentos gritaban solos. Ese día guardé mi libreta de notas, la misma donde había escrito fechas y detalles durante meses. No la rompí, no la quemé. La dejé en un cajón, como recuerdo de que un día fui capaz de mirar de frente al miedo y decirle: aquí no mandas tú. Ahora camino con otra ligereza. No soy heroína, no soy mártir. Soy alguien que aprendió que la humillación puede marcarte, pero no define quién eres. Y cada vez que escucho el tic-tac del viejo reloj de mi padre, sé que la lección está clara. La verdad tarda, pero siempre llega. Todavía puedo sentir el eco de aquella risa seca atravesando la sala de reuniones, como si fuera una cicatriz que no se borra. No fue una broma ni un comentario pasajero. Fue una emboscada calculada frente a todos mis compañeros, frente al comité ejecutivo y hasta frente a clientes que habían sido invitados con premeditación. Yo estaba allí, de pie con mi carpeta de informes, mientras Thomas Berger, mi jefe, mi verdugo aquel día, hacía trizas mi reputación con frases cortas, punzantes, que caían como piedras sobre un cristal fino. Esto es lo que pasa cuando alguien está fuera de foco, dijo él, señalando mi presentación como si fuera un examen escolar mal resuelto. Nadie se rió. Nadie se atrevió tampoco a defenderme. El silencio de la sala se convirtió en la verdadera humillación. Miradas desviadas, cabezas bajas, teclados que de repente reclamaban atención urgente. Yo respiré hondo, fingiendo serenidad, y guardé los papeles en mi bolso. Nadie lo sabía entonces, pero aquel bolso contenía meses de registros, correos impresos, facturas duplicadas, notas con fechas, pruebas de que Thomas no era el héroe empresarial que vendía en cócteles de gala, sino un hombre que desviaba fondos con la misma naturalidad con que regalaba sonrisas falsas. No empecé a coleccionar pruebas por venganza. Fue instinto. Cada vez que él ordenaba pagar a un proveedor externo que jamás aparecía en nuestras reuniones, algo en mí se activaba. Cada vez que mandaba un correo a medianoche pidiendo flexibilidad contable, yo lo archivaba en una carpeta cifrada. Lo hice al principio para protegerme. Después, porque vi el patrón. Mi nombre es Elisa. Llevo 10 años como analista de proyectos financieros, y sé leer cifras como otros leen cartas de amor. Cuando vi las inconsistencias, comprendí que había dos opciones: mirar a otro lado, como hicieron muchos, o guardar cada pieza hasta armar un mapa. Yo elegí lo segundo. Esa noche regresé a casa con una mezcla de rabia y lucidez fría. Abrí mi portátil, encendí la lámpara del escritorio y desplegué los documentos que había ido guardando durante meses. El reloj de pared marcaba las 11:30, pero no tenía sueño. Tenía un propósito. Ordené las pruebas: correos, facturas duplicadas, llamadas a números inexistentes, órdenes de pago con la firma digital de Thomas. Cada línea era un hilo suelto que, al juntar, revelaba un entramado de corrupción cuidadosamente disfrazado. Recordé a Marta, mi amiga de confianza, que trabajaba en cumplimiento normativo en otra firma. Una tarde le mostré los papeles. Ella los revisó con calma. Luego me miró fijamente. Si decides avanzar, hazlo bien, me dijo, con respaldo legal. Estos hombres siempre tienen redes invisibles. Su consejo fue mi brújula. Durante semanas soporté rumores y degradaciones públicas. Thomas me asignaba tareas menores, me ridiculizaba en reuniones. Una vez interrumpió mi exposición solo para burlarse. Esto es demasiado técnico. La gente necesita liderazgo, no matemáticas. La sala rió por miedo, no por diversión. Yo no respondí. Solo anoté la fecha en mi libreta. Mientras tanto, mis abogados preparaban el informe para el comité de auditoría. Cuando finalmente me citaron, expuse todo con serenidad: las facturas, los correos, las transferencias. Al terminar, el asesor externo dijo con voz grave: «Esto es grave. Aquí hay indicios claros de fraude corporativo». Thomas lo supo pronto. Me cruzó en un pasillo y me susurró:
¿Sabes lo que haces, Elisa? Sí, respondí. Su primera grieta apareció en esos ojos que por primera vez mostraban miedo. El comité inició la investigación. Thomas reaccionó con violencia verbal, acusando de conspiración, de mediocridad, de envidia. Convocó una reunión general y con teatralidad me señaló como obsesiva. Pero ya no servía. Las pruebas eran contundentes. Los auditores hallaron cuentas en el extranjero, empresas fantasma, transferencias a nombre de un primo suyo. La red entera quedó expuesta. Thomas intentó un último movimiento. Me llamó. Podemos arreglar esto. Retira lo que dijiste y tendrás un ascenso. No estoy en venta, le respondí. Te vas a arrepentir, escupió antes de colgar. Al día siguiente, la prensa financiera publicó la noticia. Consultora investigada por fraude interno. No daban nombres, pero todos sabíamos. Los periodistas ya esperaban frente al edificio. El comité me asignó seguridad privada. Thomas publicó un comunicado en redes, proclamando su inocencia y acusándome de complot. Algunos lo apoyaban, pero muchos lo ridiculizaban. La evidencia era aplastante. Cuando los fiscales me citaron, lo confirmaron. Gracias a su documentación, abrimos una investigación penal contra el señor Berger. En la audiencia preliminar, Thomas llegó con traje, pero ya sin la fuerza de antes. La defensa me acusó de resentida y ambiciosa. Yo respondí con serenidad. Lo único que buscaba era la verdad. El fiscal mostró las transferencias con su firma digital. Por primera vez, la máscara de Thomas se quebró. El juez ordenó medidas cautelares: prohibición de salida del país, congelación de cuentas. Semanas después, comenzó el juicio. La sala estaba llena de prensa y curiosos. Yo volví a contar mi historia, documentos en mano. La defensa lo intentó todo: difamarme, desacreditarme. Pero cada intento caía frente a pruebas incontestables. El informe final de los auditores fue la estocada. Millones desviados, empresas fantasma, cuentas offshore. Thomas perdió el control. Gritó que todo era una farsa. El juez lo silenció. La sentencia fue clara: culpable de fraude y malversación. Condenado a prisión, con multa millonaria. Su nombre, que antes brillaba en galas y revistas, se convirtió en sinónimo de corrupción. La empresa cambió. Protocolos nuevos, controles estrictos, renuncias silenciosas de directivos cómplices. A mí me ofrecieron un cargo de supervisión. Lo rechacé. Prefería recuperar mi vida lejos de juntas directivas. Me fui a un pueblo costero. Caminaba por la arena con el reloj de mi padre en el bolsillo. Tic-tac. Dignidad. Resistencia. Allí comprendí que la batalla no había sido contra un hombre ni contra una empresa, sino contra mi propio miedo, y lo había vencido. Hoy, cuando alguien me pregunta por qué no me rendí, siempre digo lo mismo. Porque la humillación no se olvida, pero la dignidad se defiende. Y cada vez que escucho el tic-tac de ese reloj, sé que la verdad tarda, pero siempre llega.